Luis Felipe Payán, buenas noches, ¿cómo amaneció? Se perdió la clase que usted me pidió ayer. Ahí les anexo nuevamente la asistencia. ¿Listo? Para los que acabaron de entrar. Luis Felipe, te perdiste la clase. Ahí te la mandé grabada para que y ya montada para que mires la primera clase de todo lo que tiene que ver con ángulos y triángulos. Ahí sí ya no tenemos excusa de nada. Estaba intentando entrar, pero no me dejaba. Ah, bueno, de todas maneras, Luis Felipe, ahí está ya la clase grabada, yo te mandé el enlace. Para los que no pudieron asistir, ¡Profe, ya! listo. Para los que no pudieron asistir, ahí se las grabé y ya se las monté y ya se las envié, listo. Y ¡Profe, tengo una asistencia! ya, y ahí se la volví a socializar. Se las vuelvo a socializar para aquellos que no pueden, no han podido todavía llenarla, aquí se las estoy socializando. Bueno, listo, entonces vamos a darle inicio entonces a la clase del día de hoy. Como les decía, para los que están muy juiciosos, metidos ya en su caminar en secundaria, han visto poco a poco que los jueves nosotros trabajamos algo que se llama humanidades y en humanidades está integrado muchas cosas, español, proyecto pedagógico productivo y muchas otras eh, disciplinas que aún no hemos iniciado. Eh, Hoy le vamos a dar inicio a una de ellas que se llama Ciencias Políticas y Etnoeducación. Y siempre ustedes deben preguntarse, siempre deben preguntarse ustedes, como ustedes lo hacen, ¿y esto para qué me sirve? Pero lo más interesante es que ustedes no se pueden quedar en esto para qué me sirve, sino esto qué relación tiene con el proyecto pedagógico productivo que vamos a empezar a desarrollar en equipo todos nosotros. Esa es la pregunta que ustedes se deben hacer. Esa es la pregunta que ustedes deben responderse. Y si ustedes no se pueden responder esa pregunta, intenten, intente, intenten, por favor, de pronto, hablar con sus profesores, con los otros profesores, y pregúntenles a ellos, profe, su asignatura, su disciplina, de qué manera se amarra al proyecto pedagógico productivo, de qué manera se amarra al proyecto pedagógico productivo. Y entonces ellos les van a dar una razón. Yo siempre se las doy y espero que ustedes estén juiciosos siempre escuchando esa relación que hay entre cada una de esas asignaturas que vamos viendo. Y una de ellas es que hay unas preguntas. Hay unas preguntas. Yo no me voy a devolver porque siempre me devuelvo, siempre me devuelvo. Y siempre se las recuerdo, pero ustedes tienen que estar haciendo el ejercicio de revisarlas porque esas preguntas les van a dar la clave para que cuando nos sentemos entre todos a definir cuál va a ser nuestro proyecto, ustedes ya la tengan muy clara y digan, profesor, nosotros queremos hacer esto. Esto es lo que nos va a destacar por sobre todos los demás grupos de caminar en secundaria que hay. No solamente en DCPAS, sino también en las otras instituciones públicas donde hay este tipo de cursos de metodologías flexibles. Entonces, hoy iniciamos Ciencias Políticas y en Educación y por ahí escuché que uno pujó, no sé si fue Luis Felipe Payán, pero es que les voy a contar otra cosa. Es que ustedes ya están en bachillerato, o sea que ustedes ya no pueden pensar como niños solamente de primaria, sino que ya tienen que estar pensando en adolescentes, próximos a una juventud donde tienen que estar plenos y llenos de muchos conocimientos que les van a permitir a ustedes desenvolverse
en un medio, en una comunidad, en un trabajo, en un proyecto mismo que ustedes desarrollen. Y para eso tiene que ver mucho las ciencias políticas y la etnoeducación, porque les permiten a ustedes conocerse, a ustedes, conocer su pasado, ¿sí? De dónde vienen ustedes, qué tienen de herencia ustedes de sus papás, de sus abuelos, de dónde vienen ellos. ¿Dónde están ubicados ustedes hoy en día? ¿En qué ciudad? ¿Esa ciudad cómo se rige? ¿Qué políticas hay ahí? ¿Cómo está dividida esa ciudad? ¿Cuáles son los proyectos que hay en esa ciudad? ¿Qué deficiencias, qué problemas hay en esa ciudad? ¿Cuáles son los problemas que rodean no solamente mi comuna, sino mi barrio y toda mi ciudad? Para eso son las ciencias políticas y la etnoeducación, es para que ustedes se ubiquen espacialmente en toda esa historia de sus familias, de dónde ellos vienen, en dónde están ustedes y hacia dónde van ustedes. Porque una cosa es de dónde ellos vienen, lo que ellos traen y lo que les han enseñado tan sagradamente a ustedes, que eso se llama cultura, pero ¿qué es lo que ustedes están formando en este nuevo sitio donde viven y hacia dónde van? ¿Y qué es lo que ustedes van a dejar de herencia a sus futuros hijos? Entonces, ojo con eso. Miren lo que les estoy diciendo. Por eso está la importancia de esta nueva rama de disciplina que estoy abriendo el día de hoy. Y no apareció antes porque, no es porque por allá para allá empujara, sino porque este es el momento. Así como las otras deben ir apareciendo en su momento adecuado. Entonces, en esta primera parte, ustedes deben ser capaces de identificar los criterios que permiten establecer una división política de un territorio. Entender qué es eso de la división política de un territorio. Y después comparar y explicar los cambios de división política de Colombia en diferentes épocas. Eso significa que vamos a estudiar lo que yo les decía ahora. ¿Qué ha pasado allá atrás que nos ubica hoy en día donde estamos? Y entonces la pregunta mágica, la pregunta que ustedes deben tener en cuenta, la pregunta que está relacionada con todas las demás preguntas claves en todas las demás asignaturas hoy es cómo se organiza nuestra región. ¿Cómo se organiza nuestra región? Entonces la primera pregunta, para los que me la quieran responder, es para ustedes, ¿qué es región? ¿Qué se les puede venir a la cabeza con el concepto de región? ¿Qué es una región? ¿Qué me les pasó, mis niños? Ahora en la otra clase estamos participativos, vamos. ¿Qué se les viene en concepto de región para ustedes? Juan José, Haider, Jeffrey, que no sufre de pena. Dana, ¿dónde están? Que no lo escucho. Hola, profe. Nicolás, ¿qué se les viene el concepto? Cuando yo les hablo de una región, ¿qué concepto se les viene a ustedes de región? Para ustedes, ¿qué es una región? No sé, profe, la verdad. ¿Y a los demás? Tampoco, la verdad. ¿A ninguno? ¿A ninguno? ¿El concepto región? Sí. Región. ¿Han escuchado el concepto alguna vez? Yo no, profe. Ah, bueno. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Región. Resulta que esa palabra región tiene muchos significados, ¿sí? Tiene muchos significados. Región puede verse desde todos, digamos, todas las asignaturas. Qué casualidad, porque hasta en matemáticas hablamos de regiones matemáticas, espacios. ¿Se acuerdan en la primera clase de geometría que hablábamos del plano?
Y nosotros hablábamos que el plano es una región donde se ubican los puntos, una región imaginaria donde se ubican los puntos, donde se ubican las rectas, ¿sí? Y donde se van a ubicar figuras geométricas. Región. Pero resulta que el concepto de región no se queda solamente en la parte matemática, también se puede utilizar en biología, en ciencias naturales y en las ciencias sociales también se utiliza esa palabra región. ¿Sí? La palabra región tiene muchísimos significados. Muchísimos significados. En geografía tiene que ver con una forma de clasificación y diferenciación de elementos en un territorio. Y ese es el concepto que nosotros vamos a tener en cuenta para el trabajo que vamos a empezar a hacer hoy. El concepto de región, pero un lugar geográfico, ¿sí? Es decir, las formas como se delimitan, organizan y agrupan las características comunes y más predominantes de un área. Les hago una pregunta para que lo piensen. ¿No se les asemeja a ustedes eso al concepto de conjunto? ¿Qué me dicen ustedes? Como que se le comieron la lengua a mis muchachos, los ratones. Hola. ¿Qué le pasó a mis muchachos? Bueno, están hoy como tímidos. Profe, pues, Dígame. cuando habló se quedó callado eso. Por eso la pregunta era, les lancé una pregunta. Bueno, Es sigamos. que como cuando la nación no se escuchó nada. Ah, bueno, listo. Entonces, les decía que la palabra región tiene muchos significados y uno de ellos es como lugar, un lugar. Sí, la palabra región es un lugar. Un lugar que delimita algo, organiza y agrupa elementos con características comunes, ¿sí? Y más que todo en un área determinada. Por eso les decía, ojo, esto me parece mucho el concepto de conjunto. ¿Recuerdan en matemáticas el concepto de conjunto? Sí, profe. Entonces, es eso. Eso es una región. Eso es una región. En geografía tiene que ver con esa forma en que se clasifica y se diferencia los elementos de un territorio. Un ejemplo, cuando nosotros hablamos del Valle del Cauca, ¿cierto? El Valle del Cauca es una región. Nosotros estamos en el Valle del Cauca. Y esa región es muy diferente, por ejemplo, al Chocó, que es otra región, o a Antioquia o a Bogotá, que son regiones diferentes. ¿Por qué? Porque resulta que se ha buscado la manera de delimitar y organizar por grupos y características comunes esas áreas. Entonces, a los que vivimos en el Valle del Cauca nos llaman vallecaucanos, a los que viven en el Chocó les dicen chocuanos, a los que viven en Bogotá, ¿cierto? Les dicen bogotanos, pero eso tiene una connotación más allá del nombre, y es que precisamente esa connotación le da una característica a cada una de esas personas, a pesar de que vivimos en un mismo país, son regiones distintas. Son lugares diferentes, con características diferentes. Por eso les digo yo, y en la lectura, cuando ustedes la vuelvan a hacer en su página, cuando ingresen, les digo yo, ¿no se les asemeja al concepto de conjunto? Claro que sí, porque una región es un conjunto. Es un conjunto, es un lugar delimitado físicamente donde se ubica una serie de personas con unas características particulares. Porque precisamente, por ejemplo, los que vivimos en esta región que llamamos Cali, tenemos unas diferencias muy grandes con esas personas que viven en una región que llamamos Bogotá, por ejemplo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Entonces,
Siguiendo con esa idea del concepto de región como un lugar delimitado desde el punto de vista geográfico, observen cuáles son las características que normalmente se tienen en cuenta para delimitar una región. Primero, características culturales como los idiomas, los costumbres y las tradiciones, ¿sí? Por ejemplo, regiones de habla española, regiones de mayor presencia de comunidades étnicas, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la región Pacífico. La región Pacífico tiene una concentración muy alta de una comunidad étnica que son los afrocolombianos. Y es una región con unas características tal cuales como dicen aquí, con un tipo de dialecto, unas costumbres muy especiales, muy ancestrales y unas tradiciones muy particulares, igual que nosotros. También estamos en el Pacífico, estamos en el Valle del Cauca, pero nosotros los caleños tenemos otro tipo de forma de expresarnos, unas costumbres diferentes y unas tradiciones diferentes. ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta en una región? Coloquen atención, las características económicas, como los recursos, las actividades, los tipos de cultivos que se dan en esa zona, los sectores, la producción de bienes, entre otros. Como por ejemplo, hay regiones cafeteras. Aquí en Colombia hay regiones cafeteras. Esas regiones cafeteras están en lo que se denomina Caldas, Risaralda, ¿sí? Antioquia. Esas son las regiones cafeteras. Nosotros, el Valle del Cauca, hemos sido denominados a fuerza región de la caña de azúcar. Aquí en nuestro Valle del Cauca nosotros no cultivamos café, pero en esas otras zonas como Antioquia, Caldas, Risaralda, ellos por su característica geográfica, ellos sí son regiones cafeteras. Y hay regiones petroleras aquí en Colombia también, ¿sí? Entonces, cada región de Colombia se caracteriza por algo. Y el último elemento para tener en cuenta para definir una región es este que les estoy señalando. Las características climáticas o de vegetación, ¿sí? Por ejemplo, hay regiones de clima cálido, ¿sí? Hay regiones con vegetación de bosque nativo, de selva, como por ejemplo el Amazonas, y reservas naturales. A su vez, el concepto de región remite a una extensión de tierra o agua que hace parte de una extensión mayor. Ojo con eso que les estoy diciendo, para que ustedes ya se vayan ubicando. Pero el concepto de región, vuelvo y les repito, no solamente se queda en ese aspecto. En todas las áreas del conocimiento hablamos de región, pero el concepto básico es eso, es un lugar determinado con unas características comunes, con elementos con características comunes, muy parecido a la definición del conjunto. Una región remite a una extensión de tierra o agua que hace parte de una extensión mayor. Por ejemplo, Suramérica es una región de América. Los llanos orientales son una región de Colombia. Otro ejemplo, los Montes de María son una región de los departamentos de Sucre y de Bolívar al norte en el Atlántico de Colombia. ¿Sí? Tenemos otro tipo de ejemplo. Los centros urbanos, el sur, el norte, el oriente y el occidente son regiones de las ciudades. ¿Sí? De acuerdo con lo anterior, las regiones tienen tamaños diversos. Hay regiones integradas por países, otras por un departamento o por un municipio, otras son un punto cardinal. Cuando yo digo sur, norte, oriente, occidente, yo digo esta región queda al norte, entonces yo ya me ubico por el punto cardinal de una ciudad o de una vereda. Hoy quiero que quede claro que vamos a empezar a hablar de la división política de nuestro país bajo el concepto de región. Ojo, bajo el concepto de región. Las divisiones políticas de los países son una forma de dividirlos en regiones.
Pero esa división de regiones por las divisiones políticas de un país se hace por criterios oficiales. Eso no se hace porque sí o porque alguien se lo quiso inventar, no. Estos atienden, Profe, señor, se le olvidó grabar lo estoy grabando. la videollamada. No, lo estoy grabando. Estos atienden, ojo, las divisiones políticas de un país atienden a consideraciones económicas, históricas, culturales, demográficas, étnicas, ¿sí? También hay regiones que se conforman según las características de relieve, clima, topografía y forma de gobierno. Les voy a explicar. Por ejemplo, el Valle del Cauca es un departamento y ese departamento tiene una economía muy particular, muy diferente, por ejemplo, al Chocó, que es otro lugar, otra región del país, ¿cierto? Que queda en la zona pacífico de Colombia. Antioquia, ¿cierto? Que está más al norte, es otro departamento con unas características muy diferentes, una economía, una cultura, una historia muy diferente al Valle del Cauca, a pesar de que estamos en el mismo país, a nosotros nos han dividido por regiones de acuerdo a los departamentos. Esas divisiones de acuerdo a los departamentos se le llama división política y administrativa de un país. Ahora lo vamos a ver. Aquí en este cuadrito, si ustedes lo alcanzan a visualizar, que este cuadro me gustaría que lo tengan ustedes en su cuaderno, está, digámoslo así, el resumen de todo lo que yo les he hablado, de lo que es, digámoslo así, un significado de región dentro de esta nueva línea que empezamos a trabajar de ciencias políticas y etnoeducación. ¿Qué es la región? La región se define como las características comunes de un lugar, como su clima, la topografía, la cultura, ¿cierto? La forma de gobierno, su economía, su historia. Y esa región está delimitada y se organiza y se agrupa con características comunes que son predominantes. Ojo, esa delimitación es lo que nosotros le vamos a llamar territorio. Ojo con esto, territorio. Este cuadro es supremamente importante para que ustedes lo tengan y se acuerden. ¿Cuál es la definición de ese concepto de región y qué es un territorio? Que se los acabé de especificar, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de diferentes, digamos, conceptos dentro del derivado de lo que es una región. Las regiones tienen una o varias características comunes que obedecen a criterios de delimitación y organización. Por ello, en un territorio podemos tener varias regiones simultáneamente. Ojo, ya estamos hablando de territorio. Entonces, vamos a tener, y de esta vamos a hablar en la próxima clase, regiones naturales. Las regiones naturales se organizan de acuerdo a la topografía, al clima, al relieve, a la vegetación y a los suelos de ese territorio. Por ejemplo, nosotros aquí en el Valle del Cauca tenemos una región natural muy diferente al Chocó, o muy diferente a Bogotá, o muy diferente a los llanos orientales, muy diferente a Amazonas. Región político-administrativa está definida por el gobierno de un territorio con el fin de organizar su control político y económico. Entonces ahí hablamos de los departamentos en el que está dividido nuestro país. Entonces hablamos de Antioquia, hablamos de Bolívar, de Sucre, hablamos del Valle del Cauca, hablamos de Cundinamarca, hablamos del Amazonas como departamentos, y entonces esas son ya regiones políticas administrativas. Miren que ya estamos hablando de dos tipos de regiones diferentes. Primero hablamos de las regiones naturales, que son las que están definidas por el clima, la vegetación, el relieve, la hidrografía, los suelos de una zona, de un territorio. Ya estamos hablando también aquí de las regiones político-administrativas, que ya me hablan a mí de lo que son los departamentos que tiene nuestro país, o los municipios que tiene nuestro departamento, o las comunas
que tiene mi ciudad. Eso es una delimitación de regiones político-administrativas. Regiones culturales. Reúnen grupos sociales con idiomas, creencias religiosas o costumbres similares. Regiones económicas. Agrupan espacios en donde se producen o se comercializan productos afines. Por ejemplo, Buenaventura es una región económica. Ese es un ejemplo. Donde está el puerto de Buenaventura es una región económica. Y están las ecorregiones, que son las que se refieren a una extensión de tierra o agua con determinadas características ecológicas. Entonces, de todas ellas vamos a ir hablando en cada una de las clases que vienen. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a esta pregunta. Porque por acá Luis Felipe me está preguntando, ¿y por qué vamos a ver eso cada clase? Por esta pregunta, niños. Ojo con esta pregunta. ¿Cómo se organiza nuestra región? Y vuelvo y les digo, recuerden, eso tiene algo que ver con el PPP. El profesor me está dando una clave. Listo. Profe, Señor, una pregunta que nos acaba de la clase. ya casi se va a acabar. ¿Por qué? No, sino que como mi mamá va a hacer una diligencia, entonces yo me voy a quedar con mi hermano. Ya casi se termina. Y si algo, la clase queda grabada, Haider, y entonces yo la socializo para que ustedes la miren. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, no hay ningún problema, hijo. Yo las grabo y se las envío. Tenemos aquí en el mapa situaciones donde esto que está aquí son los mapas de Colombia en diferentes épocas. En diferentes épocas. Aquí, por ejemplo, está Castilla Oro y provincias vecinas, que fue cuando llegaron por primera vez los españoles a Colombia, mapa de la Gran Colombia en 1824 y mapa de los Estados Unidos de Colombia entre 1863 y 1886. Quiero que lo miren porque en el reto de este día de hoy hay unas preguntas sobre estas imágenes que hay acá. Y por último, miren, está nuestro hermoso país, ¿sí? Está dividido, observen, esto es lo que yo les digo, esto es la división político-administrativa de Colombia. Si ustedes colocan de esa manera en internet o buscan en un atlas o en cualquier libro y colocan división política administrativa de Colombia, van a encontrar esto. Las divisiones por departamentos de nuestro país. Esta es la primera división por regiones, político-administrativa, la que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Y este es el mapa a 2010. La pregunta sería, vamos a investigar qué diferencia tiene ese mapa del 2010 al 2021. ¿Qué tanto ha cambiado esta división político-administrativa? Listo. Entre 1863 y el 86, nuestro país se llamó Estados Unidos de Colombia. Eso tuvo una razón. Yo necesito que hagan esta lectura y respondan estas preguntitas que están aquí. No me voy a meter en esa parte, en esta lectura que está acá. Ustedes la van a hacer para que ustedes mismos se den cuenta de la importancia de esto. El por qué un país tiene que dividirse en regiones políticos administrativas, o sea, tener departamentos, ¿sí? Y aquí está la respuesta. Esta es la respuesta. La organización política administrativa de un territorio tiene diversas funciones. Por ejemplo, para recaudar impuestos por el gobierno central, ¿sí? Porque esos impuestos se requieren para invertirlos en salud, en educación, en vivienda, en el desarrollo de vías, en muchas situaciones que se requieren para todo el país. La inversión de recursos nacionales, departamentales y municipales a través de los planes nacionales de desarrollo. Más adelante vamos a entrar a investigar qué son famosos por qué son famosos los planes y por qué son necesarios los planes dentro de la proyección de una ciudad, de un departamento. Bueno, y para terminar esta partecita de
Etnoeducación y Ciencias Políticas. Les voy a pedir el favor de que ustedes miren estos dos videos. Son muy corticos, duran 3 minutos. De qué es un mapa y cuáles son las características de los mapas. Ojo, estos dos videos les van a dar la clave a ustedes para, y estos que están aquí, estos dos videos les van a dar la clave para que ustedes puedan diseñar un mapa. El reto del día de hoy consiste en esta área, que ustedes vean este video, ¿sí? Lo observen muy bien, son muy corticos y a partir de esa información ustedes van a consultar 3 cositas y los van a diseñar en hojas de blog. El mapa político de Colombia con todos los elementos que están descritos en estos 2 videos y sus convenciones. El mapa político de nuestro departamento, o sea, el Valle del Cauca, con todos sus elementos y las convenciones. Y el mapa político de nuestra ciudad, o sea, de Santiago de Cali. ¿Cómo está dividida Santiago de Cali? Con sus elementos y convenciones. Ojo, yo me voy a dar cuenta que realmente vieron estos videos cuando ustedes realicen estos 3 mapitas. ¿Por qué? Porque en estos 2 videos le dan a ustedes la clave para cómo diseñar los mapas. Para hacer unos mapas, cualquiera el que sea, no solamente estos, sino los otros que vamos a ir desarrollando en las otras clases, esos elementos son necesarios, siempre los elementos de un mapa. Si ustedes no lo tienen en cuenta, un mapa no es un mapa, simplemente es un dibujo. Ojo con lo que les voy a decir. Ustedes me pueden hacer esto, que está acá arriba, esto que está aquí, como está ahí, y ustedes me pueden decir, profe, eso es un mapa. Y yo les puedo decir fácilmente, no, no es un mapa porque no tiene tal cosa. O no es un mapa porque le falta tal elemento. Un ejemplo. Si ustedes no me lo construyen con unos elementos, simplemente es un dibujito. Pero si ustedes tienen en cuenta estos elementos, eso sí va a ser un mapa. Eso por este lado. Preguntas hasta ahí, por favor. No, profe. Bueno. Y para terminar, vamos a entrar al PPP, Proyecto Pedagógico Productivo. ¿Sí? Ya entramos de una de lleno. Aquí hay 3 temas importantes que ustedes tienen que leer. Primero, ¿qué son los proyectos pedagógicos productivos? ¿Sí? Bueno, aquí el reto lo dividí en 3 partes diferentes. Primero, cuando ustedes hagan esta lectura, yo no la voy a hacer, ustedes la van a hacer. ¿Qué son los proyectos pedagógicos productivos? O sea, los PPP, que aquí está en rojo. Acá viene el primer reto. Ustedes van a leer esto que está aquí, lo van a leer y van a contestar esta pregunta. Esta pregunta tiene que ver con este caso. Es un ejemplo, una situación muy parecida a la que nosotros estamos empezando a vivir, porque nosotros tenemos que ya empezar a pensar en nuestro proyecto pedagógico productivo. Este es el primer punto. ¿Qué son los proyectos pedagógicos productivos? Mucho cuidado porque se acerca el momento de la primera evaluación y esta pregunta va a aparecer. Segundo, los PPP como escenario de vida. Resulta que los proyectos pedagógicos productivos pueden formar parte de nuestra vida como proyecto de vida. Y esa es la idea que yo quiero que ustedes asimilen, porque durante 2 años o quizás más, ustedes van a diseñar entre ustedes como equipo de trabajo un proyecto que va a ayudarles no solamente a ustedes, sino muy posiblemente a sus familias, a una comunidad entera que de pronto lo va a necesitar, y ustedes van a encontrar esas soluciones. Por eso los PPP, los proyectos pedagógicos productivos, entran en su proyecto de vida, ¿sí? Como algo fundamental. Y ese proyecto pedagógico productivo, más adelante, como está pasando con los muchachos que ya están en 10º, ya deja de ser pedagógico y se convierte en una idea de negocio. Una idea de negocio, montar su propia empresa. Entonces, esa es la idea que yo quiero que ustedes tengan en cuenta y que la lleven más allá de caminar 1 y de caminar 2, así como están haciendo los muchachos que hoy en día ya están en 10º.
Entonces van a hacer esta lectura de los PPP como escenario de vida, ¿sí? Y el tercer punto, el concepto de emprendedor. Para poder hacer o llevar a cabo proyectos, yo tengo que saber si soy emprendedor. Yo tengo que saber si yo tengo esa inclinación, esa vocación de emprendedor, porque hay personas que no nacieron para ser emprendedoras. Hay personas que simplemente se dedican a un trabajo, a cumplir un horario y ya. Pero hay otras que sí, y sueñan y proyectan y tienen deseos de formar empresa, de valerse por sí mismos. Entonces, aquí en este punto número 3 les dejo a ustedes las actitudes de un emprendedor para que ustedes se evalúen y ustedes mismos se contesten si tienen esos elementos que están aquí en negrilla. Y viene el segundo reto, caminar, que es precisamente unas preguntitas con respecto a ese texto para que ustedes se den cuenta si realmente tienen las actitudes de las personas emprendedoras. Un taller muy sencillo. Y por último está algo que yo les mencioné, que es el proyecto de vida. Porque muchos de ustedes no tienen claro qué es un proyecto de vida. Para la próxima clase vamos a hablar de proyecto de vida. Entonces, para la próxima clase no los quiero tan calladitos, sino que quiero que hayan leído este punto, lógicamente los otros 3 también, que es un proyecto de vida, ¿sí? Y cuando terminen de leerlo, viene la última parte del reto, que es precisamente que usted escriba su proyecto de vida. Y yo les ayudo con estas preguntas. A medida que vayan contestando estas preguntas, ustedes van a ir analizando cuál es su proyecto de vida. Pero estas preguntas no es para que ustedes las respondan a la carrera, sino que las piensen bien a fondo, bien claro. No jugando ni viendo televisión, sino bueno, voy a sacar el tiempo y voy a contestar estas preguntas porque esto es personal. Esto no es que pásame la tarea, yo la copio, no. Esto es de cada uno, esto es individual. Y ahí terminamos el trabajo de PPP, que lo vamos a revisar la próxima clase, porque esto es un trabajo bien interesante, que es un debate que vamos a hacer la próxima clase. También lo voy a grabar y lo voy a montar para aquellos compañeritos que no pueden conectarse, para que ellos vean cómo ustedes van avanzando en todo lo que tiene que ver con el proyecto pedagógico productivo. Niños, preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna, profe, ninguna. ¿Todo muy claro? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Ahí les volví a socializar la asistencia para los que no lo han hecho. El día de hoy tuvimos 2 sesiones. Les agradezco a los compañeritos que estuvieron en las 2 sesiones. Para los que no estuvieron, ya monté en el canal de YouTube de ustedes la clase y ya se las socialicé y ya la voy a montar en la página y se las voy a mandar por el grupo para que ustedes la tengan y la puedan ver. Y esta también igualmente ya lo voy a hacer para que ustedes estén averiguando y verificando. Por favor, metámonos ya en el cuento del PPP, porque esta clase que acabé de explicarles del PPP, la vamos a socializar y vamos a hablar para la próxima clase de qué son los proyectos productivos, cómo es el PPP en un escenario de vida, si ustedes tienen actitudes de emprendedor y por último cuál es el proyecto de vida de cada uno de ustedes. Pero entonces espero que para la próxima clase no estén tan calladitos, sino que participen así como ustedes suelen participar tan interesantemente, que me encanta cuando ustedes participan. Preguntas, dudas, inquietudes, mis niños. Claro. Listo. Por último, antes de despedirme, les recuerdo, mañana se cumple el plazo de la entrega de los talleres. Ya hay algunos que me han entregado algunos talleres, no todos, pero mañana se cumple el plazo de acuerdo al tiempo que ustedes establecieron. ¿Listo? Profe, Señor. yo le mandé algunos. ¿A dónde me los mandó? Hace tiempo, en febrero, profe, yo le mandé algunos. Sí, pero acuérdese que hay otros que todavía faltan, ¿no?
yo se lo iba a enviar, pero como no lo había terminado y como todos estos tiempos mi mamá andaba trabajando, como ella trabaja en flores, Ujú, de casitas así, ujú. entonces a mí me toca ayudarla, mire. Espere, profe. Ah, qué bonito. Son decorativas. Sí, señora, y entonces a mí me toca ayudarla, así que yo casi ese cuando a lo menos si mira ahí un ratico, hago las tareas. Bien. Entonces, Haider, necesito que revises lo que ya me enviaste y lo que no me has enviado, por favor, para que me lo envíes mañana, ¿listo? Porque son varios trabajos, ¿no? Bueno, profe. Recuerden que por ahí hay una cosita de la célula y nadie me ha mandado nada de la célula. Estoy ansioso por ver esos trabajos tan hermosos de la célula, a ver cómo fue que les quedaron. Porque recuerden que eso no va a quedar para mí, sino que lo voy a mandar a los profesores del área de ciencia, porque vamos a empezar a recoger esas evidencias para que ustedes muestren todo lo que han hecho durante el año en el Día de la Ciencia. Profe, Profe, ya una tengo pregunta, mañana que ya toca. tengo la maqueta, pero es que la maqueta es de célula, pero es que, ¿qué? Así es que me da pena grabar ese video. No, no les dé pena. Ojo con eso, no les dé pena. Hagan la maqueta y acuérdense que en la maqueta tienen que explicar las funciones de las partes de la célula. Por eso primero tenían que hacer la investigación de las partes de la célula. Para que lo complemente, pues está Carlos Obando también, para que lo recuerde. Él hizo una maqueta muy bonita, pero tenía que volver a hacer el video, Carlos. Entonces, para que lo vuelvas a hacer completo con todas las funciones de las partes de la célula. Haider, mañana vamos a trabajar matemáticas y estadística. Dana, ¿qué me ibas a preguntar, mi niña? Yo ya hice la maqueta, nomás me falta hacer el video. Eso. Entonces, en el video necesito que lo hagan calmadito, sin correr, bien presentados. Los que tienen su uniforme se ponen su uniforme porque estamos representando al colegio. Los que no tienen su uniforme se ponen una camiseta blanca, un jean azul y se graban. Se presentan, acuérdense, soy Dana Gisedu Zuriaga, soy de Caminar en Secundaria 1, de la institución educativa Ciudadela de Cepaz y voy a presentar y voy a explicar la célula, su funcionamiento y sus partes. Y empiezan a hablar y se graban. Y verá que ustedes van perdiendo el miedo y eso sale bonito. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, con ánimo pues muchachos. Entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, pórtense bien. Un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao niños, se cuidan. Chao, profe, que le vaya bien. Igualmente. Chao mis niños.